Progresión aritmética. Una progresión aritmética es una secuencia ordenada de números que puede ser finita o infinita. A cada uno de los números a cada número se le denomina término y se le representa por a sub n, siendo n la posición del término en la secuencia. ¿Cómo así n? Bueno, pues n es la posición de los valores. Entonces, en este caso, solo vamos a empezar. Tenemos ya un ejemplo secuenciable en donde tenemos 2, 6, 10, 14, 18. ¿Qué número tendría que seguir por lógica? Si se dan cuenta, el número de aumento es de 4. Miren, 2 más 4, 6, más 4, 10. Entonces aquí 18 más 4 sería 22. Ahora, el 2 tiene la posición número 1. El 18 tiene la posición número 5. Contemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasaría si yo pidiera, por ejemplo, la posición número 25ª? Entonces a ese se refiere el valor a sub n, que no sabemos cuál es, y ese es el que tenemos que encontrar. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros qué tipo de progresiones? Recordemos que hay progresión aritmética y progresión geométrica. ¿Cómo descubrimos si es aritmética? Sencillo. Nosotros tenemos aquí una formulita o ecuación en donde tenemos que encontrar la razón o la diferencia. ¿Y cómo se encuentra? Restando el segundo dato con el primero, o sea, 6 le resto 2 daría 4. A 10 le resto 6 daría 4. A 14 le resto 10 daría 4. Y a 18 le resto 14 daría 4. Siempre va a dar 4 al hacer la resta, ¿sí? Por medio de la ecuación que tenemos aquí. Y si se dan cuenta, entonces el 4 se repite en cada uno de estos datos. Dice, si se repite la razón al restar el segundo término con el primero, quiere decir que es una progresión aritmética, y así es como usted lo descubre, siempre y cuando tengamos valores consecutivos. Ahora, en el caso de que no tuviéramos el 6, el 10 y el 14 y queramos encontrar la razón, se utiliza una ecuación que más adelante les voy a explicar. Ahora bien, ustedes en la guía anterior tuvieron que haber copiado esta ecuación que dice fórmula para determinar el enésimo término de una progresión aritmética. Esta es la ecuación general de una progresión aritmética y dice a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por r. Ahora, ¿qué quiere decir cada uno de esos datos? Entonces aquí tenemos a sub n es el enésimo término de la progresión. El enésimo término de la progresión quiere decir el último término. A sub 1 es el primer término de la progresión. Si se fijan aquí, el A sub 1 sería 2. El enésimo término es el que no conocemos, por eso se le pone a n. N es el número de la progresión. Por ejemplo, el número de términos se refiere a qué casilla. Por ejemplo, aquí hay, si yo quisiera encontrar el enésimo término de 6, entonces sería el término sería 2, porque solo tengo 2 términos, y así tienen que descubrir ustedes cuál término es, y la R, que es la razón o diferencia. Ahora bien, pasemos ahora a las ecuaciones para encontrar el primer término, la razón y el número de términos. O sea, cada una de las ecuaciones, o sea, cada problema tiene una pregunta. Entonces puede ser que nos pregunten el primer término, que esta es la ecuación, la razón. Esta es la ecuación para encontrar la razón, siempre y cuando no tengamos datos consecutivos. Si no los tenemos, tenemos que usar esta ecuación, y el número de términos, que esta ya es la ecuación despejada. Todas estas ecuaciones surgen de la ecuación general. Esta es la ecuación general, entonces estas ya son las ecuaciones despejadas. Bueno, ahora veamos un ejemplo sencillo. Aquí dice, determine el octavo término de la progresión, y tenemos 1, 4, vamos a hacerlo un poquito más grande para que ustedes vean, 1, 4, 7 y 10. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 términos, pero están pidiendo el octavo término, o sea que el octavo término sería supuestamente, digamos que como por acá sería el octavo término, ¿eh? De la secuencia estaría como por acá. Bueno, entonces, ahora ven, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a identificar ahorita los datos que tenemos. Entonces, por ejemplo, el número 1 pasaría a ser el primer término.
porque dice, se identifica el primer término, el número de términos y la razón. Eso es lo que tenemos que identificar primero, qué datos son los que tenemos. Ahora dice, determine el octavo término. El octavo término pasa a ser la n, esa es la n. Ahora, ¿cómo encontramos la razón? Como tenemos una secuencia de números, como les dije, solo es de restar 4 menos 1, 3. Igual sería si fuera, por ejemplo, 7 menos 4, 3. Igual sería si fuera 10 menos 7, 3. Una vez que nosotros ya tengamos los datos disponibles, ya utilizamos la ecuación. En este caso, como lo que queremos encontrar es el último término, utilizamos esta ecuación. Ahora ven, hacemos la sustitución. Entonces, el primer término es 1, el número de términos es 8 y la razón es 3. Entonces, ahorita ya solo es de operar. Recordemos que hay que usar jerarquía de operaciones. Primero lo que está dentro del paréntesis. 8 menos 1 es 7. Y ahora multiplicamos. Recuerde que primero se multiplica y luego se suma. Entonces 7 por 3, 21. Más 1, 22. Así sería la respuesta, 22. Ahora pasemos a otro ejemplo rapidito. Aquí dice, encuentre el primer término de una progresión aritmética. Si se sabe que el décimo término es menos 28 y la razón es menos 6. Si se fija, aquí ya no tenemos un valor secuencial, pero sí tenemos datos. Entonces, lo que queremos encontrar ahora es el primer término. Entonces, primero tenemos que buscar los datos que tenemos. El último término dice, ese último término es menos 28. Miren, el último término es menos 28. El número de términos es 13. Y la razón es menos 6. Sí, la razón es menos 6. Entonces ahora usamos la ecuación. En este caso solo vamos a marcarla. Miren, esta es la ecuación que tenemos que encontrar. A sub 1 es igual. Si se fijan, ¿qué es lo que cambia con la otra? Que aquí es un menos y en la otra es un más, pero aquí sería un menos. Entonces sería el último término menos n menos 1 por r. Ahora ven, hacemos la sustitución. Menos 28 menos paréntesis el número de términos que es 13 menos 1 por la razón. Hacemos este cálculo, sería 12, multiplicamos 12 por menos 6, daría 72, y ahora solo tenemos que restar, porque ahí sin diferente se resta, y nos da 44. Y por último, tenemos el ejemplo que dice, determine la razón de la progresión aritmética cuyo primer término es 6, y el 16avo es 9, o sea que el último término ya no lo están dando, es 9, y el número de términos es 16. Entonces aquí vemos, mire, a sub n es 9, a sub 1 es 6 y el n es 16. Usamos la ecuación correspondiente. Termina razón. Y la ecuación que tenemos que usar es la de r, porque esa es la que queremos encontrar, la razón. Entonces, aquí nos están dando el ejemplo de cómo despejarla, pero nosotros ya tenemos el despeje. Si se fijan, aquí está ya el despeje, a sub n menos a sub 1, n menos 1. Este es el despeje, ¿verdad? Entonces ya solo vamos a hacer el cambio, pues 9 es el a sub n, aquí está, a sub n. Si quieren, vamos a hacer una cosita para que ustedes se fijen rapidito cómo es el cambio, porque me estoy dando cuenta que no está. Entonces ahorita lo vamos a recortar. Vamos a ver. Vamos a copiarlo. Copiamos aquí está bien, excelente. Entonces, para que ustedes les quede más claro, a sub n es 9, miren, a sub n es 9, menos a sub 1, dijimos que era 6, entonces pues yo pongo 6, n es 16, aquí está, menos 1, entonces n menos 1 es 15, entonces ya que tenemos los valores aquí ya solo operamos, 9 menos 6 es 3, el 15 solo se copia y 3 quinceavos pasaría a ser un quinto y eso sería todo.